Empezar por este antiguo cántico de la iglesia, oh ven bendito Emmanuel. Cantémoslos con todo el deseo que tenemos porque esto sea cumplido. Bueno, buenos días. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Salmo 1 y vamos a leer, y nos ponemos todos de pie para leer la santa palabra del Señor en el Salmo 1. Conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amén. Bueno, mis hermanos, pueden sentarse. El día de hoy tenemos un invitado especial que estoy conociendo recién. Es el pastor Joe Fitzpatrick. Él es misionero de NTW, Mission to the World, que es un ministerio de la Iglesia Presbiteriana de América. Y bueno, él ha estado en diferentes lugares, vivió en Filipinas, vivió en Puerto Rico, vivió en Costa Rica, ha vivido en varios países de Asia. Y ahora está aquí dictándonos un curso en el seminario que es Cristo en el Antiguo Testamento. Va a estar aquí en la ciudad durante 3 semanas. Pero hoy va a estar predicando, va a estar compartiendo la palabra con nosotros. Él habla perfectamente español, así que espero que sea de mucha edificación para todos. ¿Podrías dejar la Biblia aquí? Okay. Gracias. Gracias. Muchos papeles. Ah, sí, está bien. Si tienen sus Biblias, por favor. Vamos a enfocarnos en el primer salmo. Sí,
hay muchos jóvenes aquí. Y los libros sapienciales, y especialmente el libro de los Salmos, y aún más específicamente, el primer salmo es para todos, pero especialmente para los jóvenes. ¿Por qué? Porque los jóvenes piensan menos en el futuro que cada uno, ¿verdad? Yo he cumplido más de 60 años y yo con mucha confianza podría decir que yo probablemente pienso en la eternidad más que alguien aquí que tenga 20, 21 años, ¿verdad? Con la edad uno quiere que los años cuenten más, porque las ramificaciones duran para la eternidad. Duran. Entonces, cuanto menos años uno tenga, menos probablemente piensa en el futuro en general y más en particular las consecuencias de sus acciones. Mientras uno piense más en el futuro, la Biblia le describe como un necio. Un necio. Uno puede tener, un nivel de baja inteligencia, pero ser sabio y viceversa. Entonces, hermanos, sabiduría comienza obviamente con un temor al Señor. Y hermanos, ¿cuántos aquí realmente no están pensando si uno, voy a usar tú, segunda persona singular? Si tú continúas en tu rumbo, ¿a dónde acabarás? Mientras más uno considera eso, más sabio puede estar. Pero si uno está en su rumbo, y no está preguntándose, si yo continúo en esta ruta, ¿a dónde acabaré? Entonces la Biblia te define de una manera mala. Necio. Entonces, mis hermanos, este primer salmo tiene que ver con dos caminos. Y obviamente estos dos caminos tienen su cumplimiento en lo que Jesús dice. Hay dos portones. Y tú y yo estamos en un sendero de los dos. No hay 3, no hay 4, no hay 1,000,000. Hay uno de los sabios, como se describen como los bienaventurados, y hay uno de los necios, que al final de su rumbo van a encontrar la destrucción en esta vida y la destrucción de su alma, eternamente quemándose en el infierno. Entonces, mis hermanos, espero que todos escuchen
pero especialmente a los jóvenes. Oro, Dios, ayúdame. Aquí, una vez por la semana, tenemos la santa oportunidad de escuchar tu sagrada palabra en cuanto al estado de cada nosotros, de cada nosotros con respecto a esta vida y la vida que viene. Ayúdame, Dios, ayúdame. Para los que tengan el oído, Dios, por favor, que escuchen cuidadosamente. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Muy bien, hermanos, bienaventurado, voy a leer los dos primeros versículos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Aquí tenemos la apertura del libro de los Salmos, que consta realmente de 5 libros, pero Dios en su providencia ha dirigido a los sabios de Israel que hayan puesto este salmo como el primero. Y como los teólogos han notado, Dios inmediatamente dibuja 2 senderos. Otra vez, no hay 3, no hay 4, no hay 1.300.000 senderos, hay 2. Y tú y yo estamos en uno de estos rumbos. En cuanto a la vida, ahora, sí. En cuanto a la eternidad, hermanos, ¿somos salvos o somos perdidos? Pero no hay un área de gris. Si el techo se colapsara ahora, nadie estaría en un espacio gris. Estaríamos en un abrir y cerrar de los ojos con el Señor, o en ruta al infierno después de saber a cuán grado uno vaya a sufrir. Entonces, mis hermanos, somos salvos o somos perdidos, pero nadie es 50% salvo y 50% perdido. Jesús, ¿qué dijo en una ocasión? Nunca os conocí. ¿Recuerdan? Habló con pastores, con líderes de la iglesia. En aquel día muchos me van a decir, Señor, Señor. ¿Qué dice allá? Dice, pues en tu caso te conocí 29 veces, pero perdiste la salvación una vez más y por ende ya no te conozco. ¿Dice eso? No. Dice, nunca os. ¿Qué significa? Nunca tenía la salvación. Nunca la tenía. No hay un área de gris. ¿Somos salvos o somos en la ruta al infierno y solamente será una cuestión de cuán caliente esté la celda o a rumbo a la eternidad con el Señor? Y la cuestión entonces sería a qué grado seremos
premiados. ¿Verdad? Pero entonces, mis hermanos, especialmente que los jóvenes escuchen. Bienaventurado el varón. Mis profesores y lo que ellos me han enseñado, estoy compartiendo con los estudiantes en este curso, me dieron una manera de 3 fases para acercarme a cualquier pasaje antiguo testamentario. Primero leemos el texto con la óptica o a través de la óptica de la audiencia original. Luego, no obstante, necesitamos leer el mismo pasaje a través de la óptica de Jesús y los apóstoles. Y luego, después de considerar ambas fases, necesitamos leer el mismo pasaje con nuestra óptica, con respecto a la aplicación del pasaje. Entonces, cuando un israelita, o sea, un miembro de la comunidad de fe antiguo, leía eso, ¿quién era el bienaventurado? Pues cualquier miembro de la comunidad de fe, hombre o mujer, bienaventurado. ¿Qué significa bienaventurado? Pues en el contexto, el hombre o mujer enriquecidos con respecto a las bendiciones del pacto. Conocidos por el Señor y también conociendo a Él. Bienaventurado el varón. Ahora, ¿cómo describe? Describe que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Hermanos, aquí es hebreo clásico con respecto a descomprimir una idea central, ¿verdad? Entonces, de 3 maneras describe. Primero, no estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Disculpen. No anduvo. Sí. Ahora, déjenme compartir con ustedes. En hebreo, un segundo. Asher ha'ish asher lo halach. Lo halach significa no andar, no caminar. Y el segundo verbo que se traduce aquí, no estuvo, en hebreo es lo, significa no, amad. No está de pie. No está de pie. Y luego, lo yashav, lo se sentó. Piensen cómo el hebreo desarrolla un pensamiento. No caminar, luego pararse para estar de pie y finalmente sentarse. ¿Ven? Son 3 fases de endurecimiento. Es, digamos por un segundo, que aquí es el punto de referencia. Aquí es el camino de los necios. Ellos no ven la pared, ni les importa que sea una pared. Y aquí hay, el camino de los sabios, de los bienaventurados, los maldecidos y los bienaventurados. Ahora, está mal caminar hacia esta pared.
Pero peor es pararme y estar de pie. Porque ahora se necesita más energía para comenzar y luego darme una vuelta, que significa el arrepentimiento, ¿verdad? Ustedes saben, un tren, un avión, donde se necesita más combustible para despegar, ¿verdad? Entonces, sí, igual, entonces, caminar hacia la destrucción es una fase de endurecimiento, pero si yo me paro, peor. Pero cuando yo ahora me siento, estoy muy firme en mi rumbo. ¿Ven? Y Dios compara y contrasta eso con versículo 2. Mientras, o sino que, la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Ven? Hay tanto que decir. Cuando pauso es generalmente porque estoy editando y cortando comentarios que quisiera compartir con ustedes. Muy bien, entonces, piensa sobre el Señor. Usamos el teléfono como si fuera nuestro Dios. ¿Qué es el punto de referencia mayor de nuestra vida? ¿La Biblia o el teléfono? Si se te perdiera el teléfono esta tarde, ¿cuánto tiempo necesitaría para notar eso? Versus la Biblia. Si a uno se le perdiera la Biblia esta tarde, ¿cuánto tiempo necesitaría para descubrir? ¿Ven? Uno puede ayunar de usar su teléfono una vez cada semana. Es decir, ponerlo allá y que la vena no pide. La vena no pide. Uno no tiembla porque necesita tocar el teléfono para saber lo que está ocurriendo en el mundo. Facebook. Muy interesante, Facebook. Tiene que ver con la cara, no el corazón. Sí. De todo el tiempo que uno usa su teléfono, mira, las colas son muy largas a veces para los buses. ¿Cuántos que están en sus teléfonos están leyendo la Biblia? No quiero contestar eso, es solo para que uno, a la luz que el Señor arroja, piensa. Entonces, entre un necio y un sabio, otra vez estoy usando las palabras del Señor, no son mis propias palabras, no es mi evaluación, estoy meramente tratando de compartir lo que la palabra dice, porque Dios será más exigente con nosotros que yo estoy siendo exigente ahora. Entonces es por la misericordia que yo hablo tan fuertemente, mis hermanos, que estoy hablando. Entonces, traten por 16 horas no tocar el teléfono para ver lo que pase. Van a sudar como si fuera un drogadicto de la calle que está tratando de dejar de usar la heroína.
Entonces, le juzgamos, pero nosotros también tenemos nuestros problemas. Pues hermanos, en el contexto original, está hablando sobre un miembro de la comunidad de fe del Antiguo Testamento. Pero Lucas 24 dice, Jesús allá, entre su resurrección y su ascensión, Él dijo que todo el Antiguo Testamento era de Él. ¿Verdad? Y Jesús también leyó los salmos, y mientras Él leía los salmos, el Espíritu Santo los puso en la vida de Jesús para instruirle. ¿Verdad? En el contexto nuevo testamentario, cuando Jesús leía, viene el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Mientras él leía eso, ¿qué el Espíritu Santo le decía? Tú eres el varón bienaventurado. Cada varón antiguo fracasó en cuanto a pasar el examen. Pero contigo, Jesús, contigo, el Padre es complacido para decirte, te ama y que tú eres ese varón. ¿Y qué tú vas a hacer? Tú vas a caminar en el sendero de la sabiduría, cumpliendo lo que la palabra dice en cuanto a ti, perfectamente. Pero para salvar a unos necios que llamamos el remanente, que tú necesitas experimentar, las consecuencias de los necios. ¿Ven? Y ahora, en cuanto a cada uno de nosotros, jóvenes, si nosotros necesitáramos cruzar un campo de minas, si uno toca la mina, se explota. Entonces tú y yo necesitamos llegar al otro lado de un campo de minas. Y alguien dijo, voy primero. Y él logra. ¿Quién quisiera seguirle? Versus ser creativo y como quiera cruzar el campo de minas. Sería un tonto por completo, porque ya sabemos, alguien ha cruzado a salvo. Entonces, jóvenes especialmente, si prefieren cruzar el campo como quisiera, que la Biblia te designa. Voy a darles un ejemplo que he visto en más de una ocasión. Digamos, joven, incidentalmente, no sé nada de nadie aquí. El pastor no me escribió una carta diciendo, aquí son los miembros de la iglesia, y y luego sus problemas, no sé nada de nadie acá, nada de nadie, nada.
Entonces lo que yo digo, yo universalmente diría. Ahora, habiendo dicho eso, déjame, con este paréntesis se me olvidó lo que iba a decir. Un comentarista, Bruce Waltke, él dice, hoy el gobierno recluta a todos porque una nación está a punto de invadir. Entonces el gobierno te recluta o los recluta ahora y mañana estarán en la frontera, en la parte más calurosa de la guerra. Sin entrenamiento, si alguien no entrena, ¿por cuánto tiempo va a poder sobrevivir contra soldados preparados? Estamos en una guerra. Es guerra. Estamos en una guerra. No hay una opción. Leen los periódicos, ¿verdad? Leemos y estamos en una guerra. Estamos en una guerra. Entonces, ¿por cuánto tiempo uno podría realmente sobrevivir en la línea militar que está al otro lado de los enemigos? ¿Qué preparación tenemos? Ahora me acuerdo la experiencia que iba a compartir con ustedes. Yo he conocido más de una familia. Un joven de 20 años que supuestamente conocía al Señor, pero no vivía para Él. Vivía con la nariz dirigida en esta dirección. ¿Y qué pasó? No consideraba a las chicas de su iglesia tan sexy como las de su trabajo. Y contra los deseos de su pastor, de sus padres, se enamora de ella y se casa con ella. Luego tienen 2 o 3 hijos. Ahora, 10 años después, ella o él regresa al Señor, pero está casado o casada con un inconverso que ya no está tratando de impresionarla. Ya no está fingiendo como había hecho antes para ganar su corazón. Y los niños, ya estás llevando a los niños a la iglesia. Tienes 10 años más. Ahora tienes 30 años, 35. Y un día los niños regresan y dicen, papi, hoy aprendimos que los inconversos van al infierno para sufrir eternamente allá. Pero, ¿es la verdad? Sí. Entonces tú estás diciendo que mami, si se muere hoy, quemará eternamente. Y ahora, ¿qué tú, papi o mami, necesitas decirles? Sí. Entonces, teniendo 20 años ahora, no puedes pensar en 10 años más. No te preguntas, si yo sigo en este caminar, ¿a dónde acabaré? Y ahora te digo, estás con un enemigo de Dios.
que se opone a todo que tu Dios que le importe. Y ahora has traído una espada a tu casa. ¿Dios puede perdonar el pecado? Claro que sí. En el caso de David, sí, ¿perdonó su pecado? Sí. Pero en su caso dijo Dios que Él dejaría la espada en esa casa. Entonces, Dios sabe mejor. Dios sabe mejor. Y si Él instruye, es para su gloria, pero parte de su gloria es cuidar de nosotros. Él es glorificado cuando tú y yo caminamos en esta dirección, demostrando la humildad, que no podemos cruzar este campo de minas sin que Él nos guíe. Hermanos, América Latina, generalmente soy el más viejo de cualquier cuarto, ¿verdad? Hermano, ¿qué tienes, joven, que sea mejor que este caminar? ¿Qué tiene que sea mejor? ¿La aprobación de tus amigos? Te digo, la aprobación de tus amigos solo va a durar hasta que la próxima cosa estúpida que hagas. Y luego van a olvidar de todas las buenas cosas que has hecho. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Chica, Él te dice, si me amaras, tendrías sexo conmigo. ¿En qué rumbo están ustedes? ¿En qué rumbo? Pues hermanos, será como, versículo 3, árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Déjenme hacer una observación al nivel más macro. En la iglesia, entre las plagas que confrontamos, hay lo que se llama un movimiento de la prosperidad, del evangelio de la prosperidad. Mi profesor David Paulson, le he citado más de 1 millón de veces. Él solía decir, Dios no vino para encarnarse, caminar como el bienaventurado, perfecto, con el fin de darnos y resucitar, subir, ascender y ser, exaltado a la diestra del Señor. Él no lo hizo, escuchen, para darnos lo que quisiéramos, sino para cambiar lo que quisiéramos. ¿Ven? Los de la prosperidad no tienen un Dios que confronta. ¡Qué coincidencia! Dios siempre quiere lo que ellos quieran. ¿Quién es el Señor de esta dinámica relacional? Entonces,
Cuando dice todo lo que hace prosperará, hermanos, en cuanto a la hoja queda verde. Yo viví en Israel y me acuerdo hace 32 años, más o menos, yo salí de Jerusalén y fui con alguien en un carro alquilado. Fuimos a la parte más sureña de Israel, un muelle que se llama Elot, y tuvimos que cruzar por el desierto del Negev, en la parte sureña de Israel. Y de repente hubo una tempestad de arena en el medio del desierto y comencé a temblar. No pude ver nada. Las parabrisas no ayudaban. Arena, no pude ver aún la parte más adelantada del carro. Y gracias al Señor, parecía como si fuera 2 o 3 horas, probablemente 15 segundos. No quería pararme porque quedé del camión detrás de nosotros. Entonces, ¿qué iba a hacer? Y después de 15 segundos, más o menos, el azul de los cielos. Y adoré al Señor. Gracias, Dios, por salvarme. No tenía la menor idea por cuánto tiempo estaría. Y lo que pasó, me acordé, y allá, más o menos a las 11, en el horizonte, hubo un oasis. Y pensé, ahora creo que entiendo Salmo 1, versículo 3 mejor. ¿Por qué? Porque el clima del desierto del Negev de Israel es hostil y solo los expertos, los beduinos, pueden sobrevivir allá. Si tú y yo estuviéramos allá en un carro, o sea, roto, sin agua, posiblemente podríamos morir. De hecho, cuando uno viaja, se necesita por lo menos 5 galones por cada persona, por si acaso hay un problema. Entonces, cuando yo vi las hojas verdes, entendí, creo, lo que significa eso. Los de la prosperidad definen la prosperidad como buenas circunstancias. Cuando la economía va bien. Pero en el desierto, para que un árbol mantenga las hojas verdes, ¿qué necesita? Agua de un canal por encima de la superficie o agua subterránea, cuyas rutas están chupando el agua. Entonces, si la fuente es subterránea, no importa qué haga el clima, no importa cómo se vean las circunstancias, no importa lo que el periódico diga. ¿Por qué? Porque la fuente de la prosperidad no tiene que ver con las circunstancias, sino la relación, o sea, lo que está ocurriendo adentro. La prosperidad verdadera no tiene que ver con nuestras condiciones externas. Podemos ver un creyente en el hospital
que está en la cuarta fase de su cáncer con más alegría que alguien aquí con la juventud, con la mejor salud, con la mejor cuenta bancaria? No tiene que ver con las circunstancias, hermanos. Tiene que ver con una relación entre nosotros y Dios. ¿Ven? Muy bien. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo. Hermanos, cuando tú y yo leemos el Antiguo Testamento, deberíamos buscar, indagar, escudriñar la falta que Dios deja. Es algo que mis profesores me enseñaron. En la época antiguo testamentaria, entonces había temporadas. Por ejemplo, en Israel hay dos temporadas principales. Tenemos el invierno y tenemos el verano. En cada lado hay periodos de transición dentro de un mes, 2 meses, pero principalmente hay dos temporadas. En el verano no llueve, nunca llueve, nunca va a llover, nunca. Estuve allá este verano en Israel y en una ocasión, 2, 3, yo vi las nubes y aún se ponían un poco oscuras, pero yo sabía que no llovería. Nunca llueve. Entonces, hermanos, cada temporada da su fruta o frutas respectivas, su fruto respectivo, pero nada es siempre. Y por ende, aún el varón bienaventurado, sabía que Dios no le daba lo mejor. Dios esperó lo mejor hasta Cristo. Y por ende tú y yo tenemos una bendición que aún David, que había escrito más de la mitad de los salmos, tú y yo somos más bendecidos de Él. Porque tú y yo son miembros de la casa de Judá y de Israel, pero en este lado del Nuevo Testamento. ¿Y qué dice, por ejemplo, Apocalipsis 22, los primeros 3 versículos del último capítulo de la Biblia? Juan dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, es decir, la Nueva Jerusalén, y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. ¿Ven? No hay escasez. Durante la época antigua testamentaria, nadie sabría si uno tenía suficiente agua para durar hasta las primeras lluvias de septiembre o octubre. Pero en cuanto a ti y a mí, hermanos, noten el privilegio que tenemos. Ahora, rápido. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Hermanos, especialmente a los jóvenes, piensen, por favor,
en lo que Dios está diciendo aquí. Esta imagen fue muy común. Cada persona de la comunidad de fe sí sabía esta imagen. Hermanos, en Israel, alrededor de marzo, tenemos la cosecha de la cebada. Y alrededor de la Pascua tenemos las primicias de otra cosecha del trigo. Y 50 días después, para Pentecostés, parte de la celebración es celebrar el resto de la cosecha. ¿Vamos? Entonces, cada campesino, escuchen, cada campesino necesitaba, después de cortar el trigo, necesitaba llevar el trigo a un lugar encima de una colina para entonces tirar el trigo allá, y necesitaba trillar el trigo. ¿Cómo lo hacían? Pues tenían, se me olvidó la palabra, pero un pedazo de metal, y con clavos y martillo, entonces a través del metal necesitaban, con los hoyos formaban navajas. Ahora, tienen que atar con una soga este pedazo de metal a un animal. Y luego los niños pueden sentarse para dar peso a este pedazo de metal. Y ahora el animal cruza una vez tras otra de todos los ángulos donde se encuentra el trigo. ¿Qué pasa? Las navajas entonces cortan el trigo, porque hay paja y hay grano. La paja no sirve para nada. El grano, sí, es la base de su pan. Entonces, ¿qué pasa? Cada vez que el metal pasa, entonces separa más y más paja del grano. Para las 3, 4 de la tarde, inevitablemente, las brisas del Mediterráneo comienzan a cruzar la tierra soplando. Ahora, ¿qué el campesino hace? Con su tenedor, ahora va a tirar hacia arriba la paja y el grano de su obra. ¿Y qué hace el viento? Ustedes lo conocen esta imagen porque con el arroz, ¿verdad? A veces uno maja, ¿verdad?, el arroz y luego, hermanos, escuchen, especialmente los jóvenes, por favor. La paja no tiene peso. Cuando el viento sopla, ¿qué pasa? Se la lleva. Pero el grano tiene peso y por ende cae. Después de unas horas, ¿qué tenemos? Grano. La paja se desaparece. Now, hermanos, piensen. Dios compara a los que vayan en esta dirección, los necios, a la paja. El grano a los que están en el caminar de los sabios. Hay un juego de palabras aquí.
La palabra para viento es la misma palabra para espíritu. Para espíritu. Viento, ruach. Espíritu, ruach. Ruach HaKodesh es el Espíritu Santo. Ruach. Hoy es un día hace mucho viento. Es un día muy, ruhani. Mucho viento. ¿Verdad? Entonces, hermanos, piensen. La palabra para gloria es la misma palabra para peso. Si uno no vive para algo que sea más pesado que sí mismo, ¿qué pasa? Con el juicio se va a desaparecer y eternamente olvidado, quemándose en las llamas de una celda, en la oscuridad, completamente aislados. Nadie va a escuchar sus gritos por la eternidad. Si uno, otra vez, no vive para algo que sea más glorioso, es decir, que sea más pesado que sus propios sentimientos, sus propias pasiones, será eternamente olvidado. Alguien le preguntó a R.C. Sproul en una ocasión, bueno, su maestro, R.C. Sproul estaba en un módulo. Alguien le preguntó a su maestro, John Gerstner, profesor, mi madre, mi esposa, no son creyentes. ¿Cómo yo puedo tener alegría por la eternidad sabiendo que ellas están quemándose eternamente? Y Gerstner dijo, no solamente van a dejar de llorar por ellos, sino, escuchen, serás alegre. ¿Por qué? Porque Dios eternamente estará glorificado por su justicia. Lo que John Gerstner estaba diciendo, si pensamos que vamos a llorar por aún nuestras mamis o papis o hermanos biológicas, lo que él dice, y hay que pensar en eso, es porque amamos a los enemigos de Dios más que a Dios. Un día Dios nos va a quitar esta naturaleza adánica, pecaminosa, dejándonos con una naturaleza que no se corrompe. Y esa naturaleza, entonces, va a amar a Dios más que a sus enemigos. Hermanos, es fuerte. Pero ¿podremos realmente contradecir eso? Entonces, mis hermanos, versículo 4, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento, olvidados por la eternidad. Alguien ha dicho, Jesús cuando estaba en la cruz, ¿qué el Padre necesitaba darle? ¿Su rostro o su espalda? ¿Qué le dio? Le dio la espalda. Tenía que ignorarle. No le hizo caso. ¿Por qué? Porque Él tuvo que heredar lo que tú y yo merecemos. ¿Por qué Dios nos va a recordar? ¿Por qué no va a olvidar de nosotros? Porque olvidó de Jesús en nuestro lugar.
olvidó de Él en nuestro lugar. Los que quisieran vivir para sí mismos van a heredar eso por la eternidad. Estarán viviendo y pensando en nada más que sí mismos, endureciéndose el corazón hacia Dios. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Oh hermanos, terminamos ahora, jóvenes especialmente, jóvenes. Las decisiones que estén tomando ahora tienen su fin. Si continúas en este rumbo, ¿a dónde acabarás? Haz la pregunta, por favor, y contéstala responsablemente. Entonces, mis hermanos, he pecado mucho porque tengo más años que la mayoría de ustedes. Dios es misericordioso. Yo debería estar muerto. He cometido pecados que realmente aún en esta vida merecen la muerte. No estoy hablando como si, mejor que nadie aquí. No. No sé por qué Dios me preservó. Y sino por otra razón, para compartir la palabra con ustedes, que no hagan los mismos errores que yo y los mismos pecados que yo. Oh hermanos, vamos a orar. Nuestro Dios, gracias que tú eres el bienaventurado. Y, oh Dios, como tú dices en tu palabra, oh Dios, bendice a cada uno aquí. Bendice a cada uno aquí. Que entonces, tomemos la decisión de ser sabios, escuchando lo que tú dices en tu palabra. Por favor, Dios, por favor, en el nombre de Cristo, te lo pedimos. Amén.